Ya está aquí La con pregunta nosotros. es, ¿qué? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos? Porque mira, ya hemos hablado mucho que la infelicidad en las relaciones, de repente si te quedas o no, si viene el día más triste del año, que si... Pero Omar Estrada, que él es CEO de Evidence Lab y fundador de Tridente, nos viene a platicar sobre cómo están los ánimos de los mexicanos. ¿Cómo estás, Omar? Encantado de estar aquí de nueva cuenta con ustedes y pues con este contagiado de alguna manera de este entusiasmo, este optimismo, como dice nuestro estudio, empezamos los mexicanos este 2023. O sea, sí empezamos con optimismo. ¿Hay optimismo? Pues, hay optimismo y fíjense que esta es una réplica de un estudio que hemos hecho desde hace 8 años preguntando dos cosas. Primero, ¿cómo cerramos el año que estamos terminando? Sí. Y después, ¿cómo abrimos el año nuevo que estamos empezando? Y lo que encontramos como en una gráfica de manera muy consistente es que el mexicano es muy optimista, se renueva cada vez que inicia un año. Todos esperamos cerrar el año y por lo regular lo que pasa es que lo cerramos con la lengua de fuera, ¿no? Agotados, cansados, ya queremos que llegue Navidad, que empiece... que porque nos proponíamos muchas cosas para el siguiente año. No, seguramente. Y además, pero todo el esfuerzo que hay a lo largo del año, ¿no? No, nosotros ya estábamos que ya fuera 2025. Ya nos surgía que Pero, acabara. a ver, este patrón de comportamiento del ánimo mexicano es que inicia con optimismo, luego va descendiendo a lo largo del año. Se va diluyendo, pero lo relevante de lo que encontramos en ese estudio es que en realidad empezamos con optimismo, con ganas de renovación. O sea, la renovación que implica esta etapa liminal de terminar un año y empezar el otro, pues no es solamente las 12 uvas o dar digamos, el abrazo, brindar a las 0 horas del 2023, sino con ello vienen los deseos, vienen las ganas de nuevos planes, ¿no? Y de cumplir nuestras metas. Pero está chistoso porque es como que pensáramos que porque es el 2023 van a cambiar las cosas sin nosotros hacer nada diferente, ¿no? ¿no? O sea, cambia todo, o sea, es 2023. Nomás cambió el día. Y nosotros seguimos haciendo lo mismo así. Sí. Y pensamos que cambia todo, ¿no? Pero como ya es un año nuevo, ya dices, ya van a cambiar las cosas. Y como va pasando el tiempo, te das cuenta que no fue así. Entonces, cuando viene el bajón. Sí, y además es un tema donde le apostamos a la suerte, ¿no? Ok. Va a cambiar nuestra suerte, seguramente ahora sí voy a cumplir mis propósitos, voy a bajar de peso, voy a leer los 30 días seguidos, no voy a dejar de comer pan, ¿no? Azúcar. Tenemos esos propósitos que empezamos con nuevos bríos. Incluso hay una estadística bien interesante en la industria de los gimnasios. ¿Qué ocurre con ellos? Sube las membresías, el pago es incluso anual de nuestras inscripciones a los gimnasios y ves las primeras 2 semanas llenas y después vas viendo cómo se va diluyendo el propósito y se va diluyendo también energía. Pero lo interesante es que el mexicano, sin importar el contexto, cómo cerramos un año anterior, empezamos a hacer esto cuando llegaba las elecciones de Trump, ¿no? Y fue también a finales de año. Entonces, el ánimo era del mexicano muy preocupado para cerrar ese año y cómo íbamos a iniciar el siguiente, todas las consecuencias que podría ocurrir en términos macropolíticos, económicos y cómo iba a afectar en aquel momento al mexicano. Cambió el año siguiente cuando dije, pues en realidad no es para nada. tanto. Entonces, cada año vemos que cerramos con un cansancio, agotamiento. ¿Cómo cerró la gente este año? ¿Muy cansado? Agotado y sobre todo con veníamos arrastrando 2 años y medio de COVID, ¿no? Sí. De aislamiento, de encierro, las consecuencias que fuimos arrastrando. Una de las preocupaciones principales del año pasado es las consecuencias académicas que nos dejó el homeschooling, ¿no? Okay. Para los chicos. Había un retraso académico, esta preocupación. ¿Cómo le vamos a hacer hoy para retomar ese nivel educativo que aspiramos para nuestros hijos, para nuestros chicos? La otra, que es la fundamental, cómo nos va a repercutir en nuestro bolsillo, Claro. que tarde o temprano, tanto lo que hemos escuchado de recesión, después de inflación, y cómo eso se está viendo en nuestro día a día, ¿no? Entonces, en realidad, fue algo que es interesante que vemos es que el comportamiento mexicano se adapta rápidamente a estas condiciones de adversidad, ¿no? Y renovamos rápidamente. Recordarán ustedes cuando el sismo del 2017, pues lo que pasó es que enseguida ya estábamos metiendo mano. El código para abril 2018 es vamos a levantarnos como el ave fénix de las cenizas, ¿no? Sí. Y era metafóricamente, pero también ese espíritu. Este año, de las cosas con las que arranca el mexicano, según el estudio que hemos hecho y que también lo hemos comparado con estudios de otras consultoras, tiene que ver con aprendimos
a pasar esta crisis económica con la inflación. La cuesta de enero, en realidad, dice los estudios que hemos hecho también, como una de las preguntas clave es, ya nos hace lo que el viento a Juárez, ¿no? Sí, ya, pues si ya lo vivimos con la inflación, pues ya que me hace el enero. Y además vivimos en una constante crisis económica que el mexicano ha aprendido a ser endémica, ¿no? Ya es endémica del mexicano, ¿no? Es crónica. ¿Eso qué hace? Pues se genera como una especie de enzima, ¿no? De resiliencia, esta resistencia a poder vivir la cuesta de enero sin mayor, digamos, se vive, se sufre, pero la puedes sortear de una manera, digamos, que más fácil adaptarte a las condiciones. Y no solamente es la parte económica, sino también la parte emocional, ¿no? Y yo tengo una duda. ¿Cuánto tiempo dura el optimismo al arranque del año? ¿Hasta qué momento sigues diciendo, no, este año va a ser diferente? ¿Y en qué momento dices como, bueno, pues ya? Y yo sumaría cómo mantenerlo, ¿no? O sea, si se puede mantener. Pues yo creo que no hemos medido cuándo se diluye, pero sí lo que vemos es que conforme se va llenando la agenda pública de otras cosas, se nos va olvidando este optimismo, ¿no? Sí. O sea, en realidad, hace una semana que empezamos, hace 4 días que publicamos este estudio, pues aparecían hechos también de crimen organizado de alto impacto como lo ocurría en Sinaloa, ¿no? Entonces tú ves que eso empieza a afectar, empieza a mermar en nuestro... Entonces empieza a diluir rápidamente. Rápido. En realidad, hoy... Cosa de 2, 3 semanas. Claro, porque de repente ves el metro y de repente ves lo que empieza a pasar y entonces de repente dices, pues sí, o sea, sigue igual, ¿no? O sea, hay muchas cosas que siguen igual, otras qué bueno que lo agarraron, pero qué lástima la violencia que están viviendo allá, pero entonces tratas siempre como de buscar el bueno para que no sea tan malo el malo, ¿no, Mar? Fíjate que es que creo que esto se llena de ilusión, es una ilusión emocional, ¿no? Así arrancamos. Y se va diluyendo. En realidad es que la realidad nos hace pues tener los pies sobre la tierra cada vez, ¿no? O sea, y hoy creo que empezó la agenda muy rápido, de manera muy acelerada, con noticias que nos hizo despertar a este 2023 de manera muy rápida. Pero también está interesante que cuando acaba el año, por más duro que haya sido el año, otra vez volvemos a tener ese, no, este sí. Este es mi año, este es mi año, ¿no? Este va a ser mi año, es el bueno. Por eso decías que este es mexicano, lo hemos visto que es resiliente ante cualquier crisis y ante cualquier... Nos gusta renovarnos, nos gusta creer que el futuro va a ser mejor. Renovar el ánimo. El ánimo. Sí, es lo único que renovamos. Sí. ¿No? Que todo lo demás sigue. Sí, todo lo demás sigue igual. Sí. Pero a pesar de eso, ¿sabes? O sea, sigue este espíritu de optimismo y positivismo frente a lo que viene. Sí. ¿Y dónde podemos leer este estudio? Ya está publicado en nuestras redes sociales de Evidence Lab. Ahí lo puedes ver. Y tenemos también, que es interesante, cómo fuimos recuperando los mismos publicaciones de los años anteriores. Y es una gráfica muy similar, ¿no? Sí. Con diferentes expectativas, ¿no? El año pasado era, vamos a salir ya a la calle a hacer lo mejor que teníamos contenido en los 2 últimos años. Ese era como el mayor deseo. Era el código, digamos, del 2022. ¿Y el de este es? Este año es, vamos a hacer lo mejor con lo que hemos aprendido, nuevos hábitos alimenticios, hábitos de ahorro, porque aprendimos a cuidar nuestros recursos y a tratar de cuidar más nuestra salud, nuestro estado de salud, ¿no? Esas son como las cosas que estamos esperando para este 2020. Pues Omar Estrada, gracias por haber estado aquí otra vez. Encantado. Gracias por Feliz estar aquí. 2023. Venga, Con todo el ánimo. Cuando regreses al final de año vamos a seguir igual. Que sigue el 2023. ¿Cómo no?